Palabra es ahora. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Génesis, por favor. Génesis en nuestra Biblia, el capítulo 3. Y hay un tema que hace mucho tiempo deseaba compartir aquí en casa. Hace buen tiempo, en verdad, porque me bendijo la primera vez que escuché de esto, que leí, que estudié sobre esto. Cambió mi vida en un área muy importante. Y el título que quiero darle a este mensaje es: deja de jugar al juego de la culpa. Amén. Dile que está a tu lado: deja de jugar al juego de la culpa. Amén. Leí una historia hace tiempo de un hombre que era de esos que le echaba la culpa a todo el mundo. Yo siempre digo, hay dos tipos de adultos, hay dos tipos de ancianos: los ancianos felices y los crujientes. Aquellos que son ancianos contentos, sosegados, pacíficos, y aquellos que están renegando de todo. Amén. ¿Cuántos quieren ser un viejo renegón? Nadie, ¿verdad? Una vieja renegona, ¿no? Pero ¿por qué tanta gente llega a ser tan renegón? ¿Sí? Y la historia cuenta de un viejito renegón, ¿ya? Espero que tu abuelo no sea un viejo renegón, o tú no te conviertas en el futuro en una vieja renegona, ¿sí? Pero este abuelito era así cascarrabia, ¿no? Cargaba la culpa de manera tan fuerte que todo le apestaba, todo le parecía mal, ¿no? Y un día sus nietos le decidieron jugarle una broma a ver si aprendía la lección. Entonces estaba el abuelito ahí durmiendo y ya los nietos estaban, pues querían a su abuelito como todo buen abuelo, pero ya quisieron hacerle una broma y enseñarle una lección. Y le pusieron, mientras dormía, le pusieron queso en la nariz. Queso. Y esos quesos así bien potentes, ¿no? ¿Ya? Entonces y no dormía bien el abuelo y se despierta por el olor fastidiado, ¿no? Y ya al moverse aquí, moverse allá, hasta su almohada olía y todo. Y él dice: wow, qué feo olor. Esta habitación huele a queso. Y luego dijo: voy a ir a otro lugar, y buscó la sala, ¿no? Y llegó a la sala y dijo: wow, esta sala también apesta a queso, no puede ser posible. Y renegando se fue al jardín, ¿no? Interior, y el jardín se supone que debería oler rico, y no, el jardín también olía a queso. ¿Cómo es posible que ese jardín huela a queso? Y enojado salió a la calle, dijo: voy a respirar aire puro. Y obviamente el olor seguía en la nariz. Dijo: wow, esto también huele a queso, todo el mundo huele a queso, gritó el abuelo, ¿no? Y el queso lo tenía en la nariz. Amén. Y yo creo que hay gente que lleva queso en su nariz y no se han dado cuenta. Todo les apesta, todo les parece mal. El problema es que el diablo en una noche dormido le puso queso en su nariz y piensa que todo el mundo apesta. Amén. Y así es. Amén. Cuando nosotros jugamos al juego de la culpa. ¿Qué es jugar al viejo juego de la culpa? Es responsabilizar a otros, culpabilizar a otros por lo que nos pueda suceder en la vida. Hay una tendencia normal en la gente de buscar un culpable. Amén. Todos buscan un culpable. A la gente le encanta buscar culpables, ¿no? Acontece una tragedia, inmediatamente buscamos quién es el culpable, ¿no? Se cocina mal algo, ay, ¿quién es el culpable, verdad? ¿No? Perdió Brasil, ¿quién es el culpable, verdad? 7-1 le dieron a nuestros amigos brasileños. No, y seguro te pasó lo que me pasó a mí. No, a muchos aquí nos gusta el fútbol, y muchos peruanos como que nos inclinamos por Brasil. Es un juego muy parecido, ¿no? Ni tanto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tratamos ahí. Y le dieron una tanda a los brasileños, y hubo un momento de unos 5 minutos de estupidez, ¿no? Así como que no sabían qué hacer, ¿no? Y alguien bromeó: voy al baño, gol de Brasil, ¿no? Vuelvo del baño, gol de Brasil, ¿no? De Alemania. Me siento, gol de Brasil. Pestañeo, gol de Brasil, así.
bromeaba a la gente. Y todos así estaban buscando el culpable. Y yo fui uno de ellos, ¿no? Dije, ay, este entrenador qué orgulloso es, ¿no? Porque sacó a Kaká. ¿Cuándo les fastidió que no hayan puesto a Kaká en la lista? No, posible. Kaká es más que Fred, ¿no? Estábamos ahí y el momento que pierde de esa manera Brasil, inmediatamente ya señalamos, ese señor llamado Scolari, ese el Felipao, ese es el culpable, ¿verdad? Y varios hermanos están enojados con Scolari. Y eso que somos peruanos, no somos ni brasileños. ¿Qué hubiera sido si fueras brasilero? Necesitaría ser ministrado en perdón, ¿no? Y algunos han bromeado sobre esto, tanto algunos hasta han puesto, bueno, ahora los brasileños saben, ¿no? Ahora la hinchada brasileña sabe lo que es ser peruano, lo que siente un hincha peruano. No, que vengan, nosotros les vamos a enseñar cómo superar los fracasos, ¿no? Estamos inoculados. Sí, porque hemos visto las escenas, ¿no? Los niños llorando, los niños brasileños lloraban como una tragedia, ¿no? Ya, qué horrible. Nuestros hijos están acostumbrados. Ya están inoculados, ya normal. Pero estamos buscando un culpable. ¿Quién es ese culpable? Y en la vida muchas veces andamos de esa forma. Culpamos si no tenemos la educación que queríamos, entonces estamos buscando un culpable. Si de repente no nos parecemos, no somos como quisiéramos, de repente tenemos una orejita un poco más grande de lo que quisiéramos, o unos ojos más pequeños de lo que quisiéramos, o la tez que no, entonces, ay, ¿quién es culpable? Papá, mamá. Entonces estamos ahí buscando culpables, ¿no? Y la verdad es que buscar culpar a otros es dañino. ¿A cuántos les gusta ser culpados por algo? Es feo, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes alguna vez los han culpado por algo que no hicieron? Levanten sus manos los que hicieron alguna vez, los que fueron objeto de culpa. Tú fuiste, pero yo no fui. No, sí, tú fuiste. ¿Cómo te sientes tú? Terrible, peor porque no fuiste. Bueno, cuando uno ha sido culpable, bueno, ya pues lo merezco, ¿no? Pero cuando uno no lo es, eres acusado falsamente, y cuando haces lo mejor posible y te acusan, entonces es bien cargoso, bien pesado, bien difícil de sobrellevar. Amén. Creo que todos nosotros en algún momento hemos sido culpados falsamente, equivocamente. Ahora, si bien es cierto, algunos o muchos o todos hemos sido culpados en algún momento, ¿cuántos de nosotros hemos culpado a alguien? Amén. Y sabe que no hay persona que no sea víctima o juegue al juego de la culpa. Los esposos culpan a sus esposas de su situación. Las esposas culpan a sus esposos de cómo está la situación de sus hijos. Los hijos suelen culpar a los padres por cómo ellos están. Los padres suelen culpar a los hijos. Y el hecho es que echar la culpa no trae solución. Echar la culpa no resuelve las cosas. Sí, pueden y deben haber responsables siempre, y los responsables tienen que asumir su culpa o su responsabilidad. Pero no me refiero tanto al hecho el hecho de asumir responsabilidad, lo cual sí es importante, pero me refiero a la actitud enojada de culpar a otro. De ese espíritu de revancha, de enojo que uno suele guardar culpando a otros, ¿verdad? Y eso es dañino. Pero yo creo que Dios quiere que dejemos de jugar al dañino juego de la culpa, porque no resuelve nada. Y la Biblia nos muestra esto en Génesis capítulo 3, porque se ha jugado por todos los años, se ha jugado por siglos y los siglos de los siglos, diría alguien, este juego de la culpa. Y es tan antiguo como los orígenes de la creación. Apenas Adán y Eva fallaron y pecaron contra Dios, Dios, amén, fue a buscar a Adán y Eva. Vamos a Génesis el capítulo 3, ¿no? Adán y Eva le fallaron a Dios. Dios había dicho, miren, de todos los árboles del huerto pueden comer.
Amén. Y ahí estaban todos los árboles del huerto, todos los colores, todas las frutas, todos los sabores, porque Dios es un Dios de abundancia. Amén. No es que era, cuando la Biblia dice que los puso en un huerto, no es que los puso en un jardincito como el jardín de la abuela Pancha, ¿no? Que tiene para su jicito, no, y sus cuyes. No, estamos hablando de hectáreas y hectáreas de plantíos y diferentes frutos. Y todos los frutos habidos y por haber. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mandarina, ¿te gusta la mandarina? Mira, mira. ¿Cuál es tu otra fruta favorita? A ver, ¿quién nos da? Sí, he traído fruta y todos los que adivinen ¿me entienden? Digan les doy su fruta ahorita gratis. Y ahora se animaron todos. Sandía por allá, no, fresa por ahí, no, y ya. ¿Qué tal un melocotón de esos bien dulces grandotes? No, pocos dijeron porque está caro, ¿no? ¿Existe melocotón? ¿No? O una chirimoya grandota, que está 9, 10 soles, pero ya. ¿No? Pero mientras más rico el fruto, más caro, ¿no? Por eso la mayoría compramos frutos sencillitos, plátano. Pero Dios creó todas las cosas. Amén. Y ahí puso a Adán, podía comer todo, y Eva comer todo, y estaban los animales del campo, y me imagino a Adán jugando con el león, ¿no? Paseando con el elefante sobre el lomo del elefante, y, ¿no? O columpiándose con la jirafa, ¿no? Mismo tobogán, qué sé yo, y ahí. Y Dios le dijo, miren, pueden comer de todos los árboles, pero de ese árbol que está en medio del huerto no coman, porque ese día que coman van a morir. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ellos fallaron porque comieron del fruto del árbol. Ahora, uno piensa en papaya, uno piensa en bananas, uno piensa en todos los frutos que ahora han dicho y dice, ay, qué rico, pero ¿se imagina un árbol que sea el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué fruto daría? Un cerebro, ¿no? Un fruto gris, sabor a cerebro. No. Pero precisamente de todos los frutos, Adán y Eva fueron a querer comer de ese fruto. Porque Adán y Eva fueron tentados por el diablo y ellos le creyeron al diablo. Dice la Biblia, amén, que después que sucedió esto, Dios fue a buscarlo. Dice el verso 9 lo siguiente. Mas Jehová Dios, 3:9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque se sintió culpable. La culpa hace que uno se aleje de Dios. La culpa hace, cuando era usted niño, todos nosotros hemos sido niños, ¿verdad? ¿O hay alguno que nació ya adulto? No, todos son. Alguna vez fuimos niños y alguna vez hicimos una travesura. ¿Cuántos hicieron travesuras? Un montón de veces le sacaron canas a sus papás. No, hicieron travesura. Y su papá le dijo bien claro, no hagas esto, pero lo hiciste. Entonces cuando sientes el timbre, cuando sientes la llave, ¡ah, papá, mamá! Y todos a esconderse, ¿verdad? Corres. ¿Por qué corres? Porque sabes que eres culpable. ¿Amén o no? Sabes que eres culpable, ¿verdad? Y a veces uno de los papás suele ser más severo que el otro. En tu caso, ¿quién era más severo, papá o mamá? La mayoría de veces mamá es más severa, ¿no? Los papás suelen ser más blandengues, la mamá es la más severa, los hijos tiemblan, ¡ay, viene mamá! No. Entonces corren de mamá. Yo no sé, pero cuando uno es culpable, corre. Y esa es la razón por la cual mucha gente corre de Dios, porque se sienten culpables. La gente está huyendo, dices, oh, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia, y inmediatamente, bueno, excusa, porque piensa, bueno, y ahí va a estar ese predicador, seguramente va a sacar la Biblia y me va a dar duro, y yo que soy culpable, peor, me va a sentir como una cucaracha. Mucha gente no quiere ir a la iglesia porque piensan que le van a dar de alma, ¿no? Y yo creo que Adán se sintió muy culpable, por eso él prefirió, ay no, ahí está Dios, le fallamos a él. Él fue tan bueno con nosotros, nos dio todo y le hemos traicionado. Amén. No nos acercamos a alguien que sentimos que nos va a señalar. No nos acercamos a alguien a decir, ok, ya, cúlpame
discúlpame, delante de todos. No, preferimos escondernos. ¿Verdad que sí? Algunos hemos sido pero tan culpados cuando éramos niños. Ahora, siempre en la familia hay la ovejita negra. ¿No? Se perdió la pasta dental. Fue él. ¿No? Se regó el agua. Debe haber sido él. ¿No? Dejaron los caños abiertos. Él no fue, pero ya, todos. Y él ahí crece con eso, ¿no? Y todo el mundo le echa la responsabilidad porque así es. Amén. ¿Cuántos han sido así? Ahí hay 1, 3, 2, varios, ¿no? Entonces, ay Dios mío, gracias a Dios fueron perdonados. Pero bueno, ¿no? Entonces crecemos con esa culpa, de modo que cuando tu papá, lo único momento que te llamaban era para resondrarte. Nunca te llamaron para felicitarte, no para abrazarte, sino para resondrarte. De modo que cuando el pastor te llama, hermano Juan, quiero hablar con usted. Yo, pastor, yo no fui, ¿no? Inmediatamente se siente culpable porque tienen la culpa. Muchos arrastramos culpa y por esa razón nos cuesta orar. Muchos arrastramos culpa, por esa razón nos cuesta venir a la presencia de Dios. Más aún si hemos tenido un Dios de juicio, de condenación. Más aún si nos pintaron un Dios como juez. ¿Me entiende? Pero ¿sabe qué? Tengo buenas noticias para usted. Dios no está interesado en jugar al juego de la culpa. Dios no está interesado en buscar culpables. ¿Cómo, pastor? No. Al menos el Dios que nosotros hemos conocido, el Dios de las Escrituras, no está buscando culpables. Amén. Pero Adán y Eva en este momento no lo entendieron así y huyeron del Señor. Entonces dice en el verso 10, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Señor, basta, por favor, no me vayas a condenar. Además, la mujer que me diste. ¿Qué está haciendo Adán? Le está echando la culpa a Eva. Y no solamente le está echando la culpa a Eva, le está echando de taquito, mundialista, la culpa a Dios. Dice, me la diste tú, Señor. Yo no te la pedí. Todo estaba bien, yo jugando con los animales y me diste esta mujer. Por eso hay hombres que bromean diciendo, ¿qué sería del hombre sin la mujer? ¿No? Y dicen, en el paraíso, seguiría en el paraíso, dicen, ¿no? Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque Adán no fue engañado. Adán sabía. Dios le dijo, no comas de ese árbol, de todos puedes comer. Adán sabía. Y la responsabilidad de Adán era enseñarle a Eva que no debía hacerlo. Eva podría haber sido engañada, pero era la responsabilidad de Adán haberle enseñado a Eva. Posiblemente no cumplió su responsabilidad de enseñarle. Posiblemente al no enseñarle a ella fue engañada. Hola. Al no asumir su responsabilidad. Y eso nos enseña algo. Si tú eres la cabeza de hogar, ¿no? Como hombre, tú tienes la responsabilidad de enseñar a tu familia la palabra de Dios. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de ministrar a tu esposa la palabra de Dios. Tú eres el responsable de ministrar a tus hijos. Tú eres el responsable, no el pastor. Yo pastoreo a los hombres pastorean sus hogares. Tú debes enseñarle a tu esposa la palabra de Dios. Tú debes ministrarle a ella, a tus hijos. Y posible que Adán no lo hiciera. Por eso Eva fue engañada. De otro modo no se entiende que ella haya sido engañada. Ella fue engañada. Entonces Adán le echó la culpa a Eva porque no asumió la responsabilidad. ¿Cuántos hombres mediocres le echan la culpa a su esposa? Yo me casé contigo, pero tú no das la talla, tú no tienes la educación que yo tengo, tú no tienes la formación que yo tengo. Mira, yo soy el único que trae, tú deberías ir a trabajar. Le echan la culpa y la responsabilidad a ellas. Pues si tú te casaste, tú deberías sostener el hogar. Y si tienes el privilegio de que tu esposa te ayude, dale muchas gracias a Dios, pero la responsabilidad es tuya.
La responsabilidad es tuya. Entonces, dice la Biblia que él le echó la culpa a Eva, el juego de la culpa. Allí comenzó. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, bueno, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Amén. Bueno, como la serpiente no tenía mano, no tenía quien acusar, así que toda la culpa también la recibió la serpiente. Y así se repite la historia. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa al diablo. Yo pregunto, ¿qué hacía Eva conversando con la serpiente? Enseñanza. No dejes que tu esposa esté hablando con la serpiente. La serpiente acá sabemos que fue inspirada por el diablo. ¿Sabe que cuando un hombre no le da oído a su esposa, no conversa con ella, ella va a terminar hablando, en algunos casos, con la serpiente? El diablo va a venir a susurrarle cosas a su oído. Va a venir a susurrarle cosas porque a ella le encanta conversar y su esposo no le da tiempo, no le da oído. Yo me pregunto, ¿qué tan ocupado estaba Adán? ¿Qué tan ocupado estaba Adán que su esposa está hablando con la serpiente y él ni cuenta? ¿Amén? ¿Qué estaría haciendo Adán? Seguro estaba viendo la final del mundial. Estaba distraído viendo la final ahí, ¿no? Y su esposa con la serpiente. Ahora, la serpiente podía hablar, lo más probable es que sí. Recuerden, hay animales, aves que hablan, los loros, ¿verdad? Tú le enseñas unas palabras, los loros van a hablar, le dices, a ver, repite. Y el loro repite, dices, aleluya, y el loro, aleluya. ¿No? Di, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ya tienes un loro salvo. Te va a ir al cielo. ¿No? Pero no. No, simplemente él está repitiendo. Y lo más probable es que la serpiente también hablaba. La Biblia dice que la serpiente era astuta. La palabra para astuta era hermosa. Es muy probable que la serpiente haya sido un animal que no se arrastraba, porque Dios pronunció una maldición, te vas a arrastrar. Es decir, que no se arrastraba antes, andaba con elegancia, que, ¿me entiende? Tenía su postura de elegancia y posiblemente, no sé, era hermoso. Y hablaba. Porque no me imagino a Eva hablando simplemente con alguien. A ver, ¿cuántos tienen mascota? ¿Sí? ¿Un gatito o un perrito? ¿Te imaginas tú entra tu mascota y tú le das de comer y después de que come la mascota dice, gracias? ¡Ah! Corres, ¿no? ¡Ay, Dios mío, mi mascota está endemoniada!, ¿no? Porque las mascotas no hablan, los perros no hablan, los gatos no hablan, ¿verdad que sí? Amén. Pero, ¿por qué no se asustó Eva? Porque posible la serpiente hablaba. Podía hablar si le enseñaba. Entonces ella podía conversar y el diablo sabía esto y para no sospechar inspiró o habló a través de la serpiente. Sabemos bien que así fue hoy en día. Amén. Dice la Biblia, entonces la mujer, verso 11. ¿Dónde estoy? Verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Y a la mujer le dijo, en el verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por jugar al juego la culpa no se soluciona nada, todo lo contrario. Amén. ¿Qué habría pasado si Adán se hubiera arrepentido? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera asumido su responsabilidad? ¿Qué hubiera pasado si Eva también se hubiera arrepentido? No lo sé, pero por lo que la Biblia enseña,
Dios hubiera traído una solución. Porque Dios es un Dios perdonador. Y puedo saber eso, puedo deducir que así es, porque eso es lo que hizo Dios luego. Como Dios observó que todo el mundo se echa la culpa, los países se echan la culpa, ¿no? Hay litigios, ahí están los israelitas con los palestinos echándose la culpa, no están los bolivianos con los chilenos echándose la culpa, un tiempo los peruanos, ¿verdad? Y la gente y los litigios y las guerras, ¿de dónde vienen? Y todo el mundo ahí, no, hijos y madres, hijos y padres, hermanos echándose la culpa, amigos, y todo el mundo está así. Tú eres culpable, no, y cuando tú eres, uno es acusado y culpa más todavía, ¿verdad que sí? Y nos echamos la culpa a veces entre esposos y el esposo pelea con su esposa. No pelees con tu esposa, vas a perder. Amén. Si tú tratas de acusar, porque ahí se trata, ¿quién se hace más daño? ¿Quién se hace más daño? Echando la culpa, ¿no? Y haciéndole recordar sus errores. Tú hiciste esto, y el hombre se acuerda 3 cosas nada más, pero ella se va a acordar 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, hasta antes que nacieras eres culpable, ¿verdad? Vas a perder. Dios sabía de esto y todo el mundo se culpa, y Dios sabía esto, dijo, no puedes seguir esto así, hay guerras, hay heridas, hay rechazo, hay dolor, tengo que acabar con esto. ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Dice Dios, basta de jugar al juego de la culpa. Si yo, siendo Dios, los vengo a perdonar y envío lo más amado, envío lo más preciado, envío mi único hijo para perdonarlos, para llevar sus culpas, ¿cuánto más ahora ustedes deben perdonarse entre ustedes? Por eso dije, mi Dios no está interesado en jugar el juego de la culpa. Dios dijo hace 2000 años, basta más, basta más, se acabó. La sangre de Jesús ha sido derramada para limpiarnos de toda culpa. El Dios que tú y yo tenemos no es un Dios enojado hoy. Es un Dios que abrió un camino para que usted pueda acercarse confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia para hallar misericordia y perpetuo socorro. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Y no solamente Dios tiene misericordia, sino además, dice la Biblia, tiene perpetuo socorro para con nosotros. Hoy, tú seguramente has estado cargando toda tu vida la culpa. Pero hoy el Señor dice, he venido a quitar la culpa de tu vida. Cuando un hombre es quitado su culpa, cuando a un hombre le quitan la culpa a una mujer, deja de culpar a otros. Un hombre que es acusado acusará a otros porque es su manera natural de defenderse. Y a veces nos excusamos. No, y echamos la culpa. Y sabe que mientras echamos la culpa no creceremos en la vida, no vamos a ser bendecidos. Y termino esta disertación, esta palabra que el Señor nos ha traído, con el libro de Corintios, capítulo 5 de Corintios, por favor, y ahí terminamos. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, 5:17. Dice, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Amén. Dios ha venido a reconciliarte consigo mismo. ¿Qué significa? Antes Dios estaba enojado. Y vaya que lo estaba. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y Dios se presentaba como un Dios de juicio y de condenación. Y venía maldiciones. Era un Dios muy severo.
Pero Dios dijo, basta ya, quiero solucionar esto. ¿Y cómo podía solucionarlo? Alguien tenía que pagar por la culpa de todos los hombres. Y ese alguien fue su Hijo Jesús. Cuando Jesús muere y es asesinado cruelmente, Él lo que estaba haciendo es llevar la culpa de toda la humanidad. Tu culpa y mi culpa. Y cuando Jesús lleva la culpa, Dios ya no está enojado, porque su amado Hijo murió por tu culpa y por mi culpa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús murió por nuestras culpas. Dice la palabra de Dios, verso 10 y 8. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios dio el paso de la reconciliación. Dios dio el paso, la iniciativa para reconciliarnos con Él mismo. Y por eso a nosotros los creyentes nos ha dado este ministerio. No es el ministerio de la condenación. Por eso qué bueno que has venido a la iglesia. Aquí no venimos a culparte, ni a mostrarnos a nosotros como justos y tú como pecadores. Somos gente que era pecadora, que ha sido salvada por su gracia. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Piensen esto. No tomándoles en cuenta a los hombres sus culpas. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ello. Jesús pagó por todas las culpas, la peor culpa de todas. Donde otros dicen culpable, Dios dice inocente. Amén. Donde otros emiten juicio, Dios emite perdón. ¿Cómo así? Él inició el trabajo de la reconciliación. Si en esta hora tú estás aquí por la primera vez, queremos darte la oportunidad de reconciliarte con Dios. Y si tú eres reconciliado con Dios y recibes el perdón, te garantizo que dejarás de culpar a otros y te podrás reconciliar con otros también. ¿Estás enojado con otros por lo que te hicieron? Perdona. Deja de echarle la responsabilidad a otros. Deja de culpar a otros por tus fracasos. Deja de culpar a otros por lo que no pudo pasar en tu vida. Deja de culpar a otras personas, porque la culpa no resuelve nada. Amén. Así como fuiste perdonado, perdonada, por favor, joven, que los errores de tus padres no sea excusa para seguir pecando. Que los errores de tus hijos no sea excusa para salir del hogar. Que las cosas que te hicieron no sea excusa para tú hacer lo mismo. Porque al culpar a otros, tú mismo te culpas. Siendo perdonados, siendo reconciliados, si decidimos aún así, habiendo sido perdonados, decidimos seguir culpando a otros, nosotros mismos nos hacemos culpables al culpar a otros. ¿Me está dejando entender? Incline su rostro, por favor, y ore al Señor. Y póngase a cuenta con el Señor. Señor, nos ponemos a cuenta en esta hora contigo. Dejamos de ser niños. Dejamos de jugar al dañino juego de la culpa, culpando a otros por lo que no pudo ser. En este momento, crece. En este momento decide crecer. En este momento decide crecer, porque mientras eches la culpa a otros, no vas a crecer. Cuando eches la culpa a tu destino, la situación de que tú te encuentras, no vas a crecer. Crecerás cuando asumas tu responsabilidad de tu propio destino. Asume tu responsabilidad en el nombre de Jesús. Y el favor de Dios vendrá sobre tu vida. La unción del Señor, la bendición de Dios correrá sobre tu vida. No presentes excusas más ante Dios y recibe el perdón del Señor. Suelta la culpa en el nombre de Jesús, el Señor. Gracias, Padre.